Bueno, esto es un poco los bloques de contenido alrededor de los cuales se va a estructurar esta intervención. En primer lugar, nos centraremos más en la parte relacionada con temas de atención a la diversidad y educación. También nos adentraremos en el mundo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Trabajaremos un poco y analizaremos el papel de la inteligencia artificial en la inclusión educativa y también dialogaremos sobre la inteligencia artificial como una herramienta de gran utilidad para los docentes o para todo profesional que se dedica a trabajar en el ámbito de la educación. Comencemos en primer lugar. Atención a la diversidad. ¿Qué es lo que entendemos por este término? Se refiere a grandes rasgos a la práctica educativa mediante la cual reconocemos, respetamos y respondemos a todas esas diferencias individuales de los niños y de las niñas, independientemente de la etapa educativa de la que estemos hablando. Estas necesidades pueden incluir diferentes elementos que hacen referencia pues, a los niveles de habilidad de los niños, a su estilo de aprendizaje, a las necesidades especiales que puedan tener y a cuestiones, por supuesto, también que se relacionan con la diversidad cultural y de género. ¿Cuál es el objetivo principal de la atención a la diversidad? Pues fundamentalmente garantizar que todas esas personas tengan una igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse de una manera plena, integral, sin importar en ningún caso sus diferencias individuales. En el contexto educativo, cuando partimos de la base de esa necesidad de pensar en todos, asumimos que es una clave determinante para responder a cuestiones que tienen que ver con la diversidad. ¿Y la diversidad a qué hace referencia? Un poco lo hemos dicho ya, ¿no? En esa definición general de antes, pero al final, de manera más concreta, hace referencia a esas diferentes capacidades, preferencias a la hora de aprender, motivaciones, cuestiones culturales relacionadas con la lengua, el nivel socioeconómico de los niños, estructuras familiares y también identidades sexuales. ¿Qué tiene que hacer en ese contexto cualquier docente, cualquier profesional? Pues sobre todo pensar en toda esa diversidad al proyectar su intervención educativa, intentando romper con esos modelos dirigidos hasta lo que se ha hecho tradicionalmente hasta ahora, dirigidos un poco a ese estudiante medio, porque dices, esto no se trata, es distinto asegurar una igualdad de oportunidades a asegurar una igualdad de situaciones de aprendizaje, porque en esta igualdad de situaciones de aprendizaje lo que se está haciendo tan solo es proponer una enseñanza que se base en actividades homogéneas y es distinto a garantizar una igualdad de oportunidades a todos. ¿Qué más cuestiones? La atención a la diversidad, tengamos claro que se refiere a una práctica educativa mediante la cual se intenta, sobre todo, respetar, ¿no?, las diferencias individuales, lo que hablábamos antes. Y además, digamos que a raíz de esa preferencia de atención a la diversidad que hoy en día se pone en valor en los centros educativos, todo esto se vincula con cuestiones que tienen que ver con inclusión, con equidad, con calidad educativa, con mejora del aprendizaje, con preparar a los niños y las niñas para esa salida al mundo real, al mundo profesional que se van a encontrar, profesional y social, y también, por supuesto, a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de habilidades sociales. Cuando nos centramos en el tema de educación inclusiva, también tenemos que tener claro que se define por tres elementos principales, ¿no?, que son presencia, aprendizaje y participación. Y todo ello además se vincula con lo que ya ha salido nombrado, que es el concepto de calidad. La calidad va vinculada al cambio, al avance hacia ese necesario cambio. Y ese cambio se define como transformaciones gracias a las que se consigue respetar y contemplar la diversidad, pero vista desde toda su amplitud dentro de las aulas, ¿no? ¿Qué más cuestiones? Bueno, sencillamente aquí un poco entender que cada uno de estos elementos tiene su manera de concebir, digamos, los tres pilares que definen la inclusión, que son presencia, aprendizaje y participación, que son los tres, digamos, pilares fundamentales que integran el término de inclusión. No nos vamos a detener aquí por cuestiones de tiempo, pero bueno, es importante que conozcamos que la inclusión viene definida por estos términos. Y luego también es importante conocer el concepto de calidad, porque la inclusión viene de la mano, viene enlazada con el término de calidad. Y aquí en calidad, sobre todo, nos volvemos a parar en lo mismo, la calidad entendida como un derecho, ¿no? Porque al final todos los niños y las niñas tienen derecho a ser educados pues con sus mismos iguales, ¿no? Dice, no tener en cuenta la diferencia y no ofrecer vías para alcanzar las metas puede ser una forma de discriminación o de exclusión. Por eso todo esto se ha relacionado mucho con lo que es la personalización del aprendizaje. Cuando hablamos de la necesidad de ofrecer a los niños
todo aquello que necesitan para poder desarrollarse, a cada uno lo que necesita. Hablamos sobre todo también del aprendizaje personalizado y además a partir de este punto es donde se puede enlazar con lo que luego mi compañero Alberto va a comentar, que son las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y cómo eso nos ayuda a personalizar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje personalizado además entendido como una adaptación del aprendizaje a las fortalezas, necesidades, intereses de cada estudiante, incluyendo también, por supuesto, como os pone ahí, la posibilidad de dar voz y capacidad de elección a los mismos respecto a qué, cómo, cuándo y dónde quieren aprender, un poco con esa intención de proporcionar la flexibilidad y el apoyo, ¿no? Que asegure el dominio de todos esos estándares de aprendizaje y cuanto más alto, mejor. Es importante también saber, con el tema del aprendizaje personalizado, como a modo de conclusión general, ¿no? Que lo que hace es brindar la oportunidad de responder de una manera óptima a las necesidades de los niños y que en absoluto es algo que responda a un capricho. ¿Cómo se puede conseguir? Sobre todo la fórmula mágica, porque no existe, tampoco es que exista una fórmula mágica, pero sí un elemento favorecedor es esa combinación de metodologías, estrategias y recursos para acercarnos a un aula que sea inclusiva y potenciadora de cada talento. Y como os he dicho, a partir de aquí es donde entra esa funcionalidad de la inteligencia artificial para trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje personalizado, la inclusión, la calidad educativa y el garantizar la igualdad de oportunidades para todas y para todos. Entonces, una vez que hemos visto todas las explicaciones llevadas a cabo por mi compañera Cecilia Latorre, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar la calidad y sobre todo también a ser más inclusivos dentro de nuestro aula? Esta es una pregunta y una serie de cuestiones que vamos a ir abordando a lo largo de esta segunda parte de la conferencia. La inteligencia artificial y sus aplicaciones en educación, desde luego, que han sido muy diversas. Tenemos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, la inteligencia artificial pues, es una capacidad basada en el pensamiento computacional y que, de alguna manera, trata de realizar una especie de simulación de lo que es el pensamiento humano. Desde luego que con unas connotaciones pues, mucho más artificiales y estructuradas. Y de esta manera, en el ámbito de la educación, desde luego que estas soluciones tecnológicas que nos puede dar la inteligencia artificial pueden estar muy unidas a lo que es la mejora de la calidad de la enseñanza, en cuestiones como es la evaluación, la personalización del aprendizaje, la atención a la diversidad, incluso de alguna manera también ayudarnos a reflexionar y repensar nuestra práctica en el día a día. Aplicaciones concretas, pues como decía, la personalización del aprendizaje, poder diseñar y llevar a cabo una evaluación mucho más automatizada, mucho más sistemática, pero también podemos nutrirnos y beneficiarnos de algunos avances tecnológicos basados en inteligencia artificial, como la propia analítica de datos educativos, sobre todo de lo que recogemos en materiales y en tareas de carácter cualitativo a través del análisis del texto, a través de la realización de análisis de sentimientos y también la creación de asistentes virtuales. Hoy en día sí que es cierto que es relativamente fácil crear un avatar que unido a un chatbot pueda ser entrenado y de alguna manera pues resolver ciertas preguntas más frecuentes y destinadas o relacionadas con una asignatura, con la tutoría, con la orientación. Es decir, sí que podemos de alguna manera tener la inteligencia artificial al servicio de tareas auxiliares que a nosotros pues, nos pueden llevar mucho tiempo, principalmente relacionadas con los aspectos burocráticos o los aspectos también de atención básica de algunas cuestiones y que nos podría ayudar a optimizar sobre todo tiempos y a mejorar la calidad de respuesta. Algunos ejemplos concretos. Pues fijaros, como decía, podemos crear un chatbot incluso unido a un avatar que de alguna manera simule nuestra acción tutorial. Pero hay ejemplos muy claros, sobre todo pues nosotros pudimos llevar a cabo a través de un proyecto europeo basado en la inteligencia artificial, todo un canal de asesoría y de orientación educativa que pudimos ponerlo en marcha sobre todo en el ámbito universitario. De tal manera pues que bueno, nos permitía sobre todo pues, resolver dudas frecuentes del estudiantado y simular de alguna manera pues, una respuesta rápida y cercana antes de lo que era la intervención humana, porque evidentemente debemos de recordar que la inteligencia artificial es un servicio auxiliar que de ninguna manera pues, va a evitar pues, o sustituir ese contacto humano que es tan necesario, sobre todo
pues en tareas como la que estamos hablando de la tutoría o la orientación. Sin embargo, también estos sistemas de tutoría inteligente o de orientación también están dentro de lo que es el aprendizaje en línea, que sería la segunda gran rama. Cada vez es más habitual ver cómo los cursos online y que son totalmente asíncronos, pues utilizan más estas tecnologías ligadas a la inteligencia artificial. Sobre todo, pues guían el progreso del alumnado, pueden ayudar en la toma de decisiones, dan un feedback acertado sobre la tarea realizada y sobre el futuro de las tareas a realizar. Incluso también, pues como tercera línea, ese reconocimiento de voz y procesamiento de la lengua natural. Pues por todos es conocido a día de que existen aplicaciones de inteligencia artificial que permiten hacer una traducción perfecta de nuestra exposición, de nuestras explicaciones en otros idiomas, sin alterar la imagen, incluso sin alterar el tono de voz. Incluso también pues otras herramientas de inteligencia artificial que nos permiten pues apoyar nuestros discursos con actuaciones que estarían muy relacionadas con los sistemas aumentativos y adaptativos. Y que de alguna manera también nos ayudan sobre todo pues, bueno, pues a facilitar esa accesibilidad y esa acción y representación de la información y hacerla pues sobre todo pues más inclusiva. Las ventajas de la inteligencia artificial, sobre todo muy relacionadas con la adaptación de contenidos y con la metodología, esta última parte pues sí que está muy relacionada con eso, con método y didáctica, tiene mucho que ver con la personalización, con la eficiencia, con la accesibilidad y con la mejora continua. Aquí, evidentemente, no vamos a poder hablar de lo que es la adaptación o nivelación de actividades, lo que es también la adaptación y nivelación de la evaluación, lo que es también ver de manera muy visual y muy bien analizada la mejora continua, el progreso del alumno y sobre todo también facilidad a la hora de acceder a información que en otro contexto pues sería realmente difícil. ¿Cómo puede contribuir entonces esta inteligencia artificial a la inclusión de los estudiantes con discapacidad? Y a mí siempre me gusta resaltarlo, con discapacidad y sin discapacidad también, ya que es una herramienta que nos ayuda sobre todo pues eso, a personalizar el aprendizaje a partir de las fortalezas y a tratar de aliviar las debilidades, sobre todo pues eso, con ese arranque de motivación, de creatividad y de empuje desde la propia fortaleza, que es un poco lo que nos expondría ya lo que es el paradigma educativo basado en la personalización del aprendizaje. Pero bueno, en el caso concreto de los alumnos con discapacidad o los alumnos con necesidades educativas especiales, la inteligencia artificial desde luego que nos da una serie de soluciones muy valiosas, sobre todo relacionadas con la accesibilidad al contenido, la adaptación de las tareas y también la adaptación de la evaluación. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial en todo este proceso educativo nos va a dar soluciones sobre el qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo enseñarlo, por qué enseñarlo, para qué enseñarlo y lo más importante, qué, cómo y cuándo evaluar. Adaptación de materiales, asistencia en la comunicación, ayuda en la movilidad, pues bueno, casi todos en este área más clínica, pues por ejemplo, el ejemplo más claro son los exoesqueletos que se basan mucho en inteligencia artificial, la asistencia de comunicación, como he dicho antes, que podemos crear sistemas aumentativos y alternativos de comunicación gracias a la inteligencia artificial, que nos va a permitir, pues bueno, siempre proyectar una solución más correcta que apoye nuestra comunicación, nuestro lenguaje y sea mucho más accesible. Adaptación de materiales principalmente porque casi toda la tarea que podamos tener pensada, ideada, incluso programada, puede ser mejorada gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Empezando por la más básica, como sería ChatGPT, que ciertamente hace muchas cosas mal, pero una de las que sí que hace muy bien precisamente es el diseño de rúbricas, la nivelación de actividades y también incluso la personalización de la evaluación. Si somos capaces de ir haciendo las preguntas correctas sobre la tarea concreta, las competencias y objetivos de esa tarea y el alumnado concreto que la va a desempeñar, es cierto que es muy eficaz a la hora de, por ejemplo, crearnos una misma tarea nivelada en 3 niveles, uno más básico, uno medio y uno de desempeño alto. Incluso pues adaptarnos 3 rúbricas que van a medir lo mismo, pero en 3 estadios o en 3 niveles totalmente diferentes. También esto nos permite que de alguna manera llevemos a cabo una práctica inclusiva y es no dándoles a cada uno el nivel de tarea diferente, sino que todos empecemos
en el mismo nivel y luego pues cada uno pueda llegar hasta donde el interés, la motivación, la capacidad e incluso el saber le pueda llevar. Y por último, pues bueno, la inteligencia artificial desde luego está muy presente en los soportes de aprendizaje y nos permite adaptar el ritmo y la dificultad de las tareas, tal y como decía, y sobre todo, pues bueno, partiendo de las fortalezas y de los intereses. Casos de éxito, pues muchos elementos de la lectura asistida, tutores virtuales, yo os decía, es una maravilla lo que podemos hacer ahora de crear nuestro propio avatar y unirlo a un chatbot que podemos ir entrenando, traducciones automáticas, son muy eficaces estas herramientas, incluso pues bueno, ya software especializados en lo que es la subtitulación del mensaje, incluso también la lectura de labios. Énfasis en la accesibilidad y en la eliminación de barreras. Tiene un poder transformador la inteligencia artificial que a día de hoy hay un montón de software que bueno, pues sirven de gran ayuda a la hora de la independencia y la autonomía del estudiante, pero también sobre todo como elemento auxiliar del educador y de esa tarea de guía, de dejar hacer, pero a la vez también saber dirigir y corregir. Entonces, bueno, la verdad es que nos permite ser mucho más inclusivos porque principalmente nos permite reconocer la diferencia como algo presente y real en las aulas, como algo que es una fortaleza y sobre todo como algo que se puede llevar a cabo con mayor efectividad gracias a esta serie de herramientas que nos van a permitir personalizar el aprendizaje. Algunos educadores, pues bueno, pueden aprovechar esta inteligencia artificial de varias maneras y es algo muy recurrente lo que os estoy diciendo. Personalizar el aprendizaje para mí es la base de la educación del siglo XXI, pero sobre todo también por descargarnos un poquito de tareas administrativas y burocráticas o de recopilación de datos y análisis que sobre todo nos puede ayudar a ganar mucho tiempo y seguir dedicándonos a esa personalización del aprendizaje que creo que a día de hoy debe de ser la verdadera protagonista. Hay plataformas de aprendizaje en línea que se basan en la inteligencia artificial, asistentes virtuales, sistemas de gestión. Cada día es más prolífero ver esta formación virtual basada en estos sistemas. Y bueno, es importante que desde luego que toda intervención con inteligencia artificial, con tecnología, desde luego no puede tener mayor presencia que la mano del ser humano. Todo tiene que estar regulado por nosotros, tiene que estar supervisado, incluso pues lo aconsejo, es una ayuda, nos puede facilitar el trabajo, pero de ninguna manera va a sustituirnos y por lo tanto la revisión de la eficacia, la eficiencia y la utilidad de estas herramientas y sus producciones, desde luego que siempre tiene que estar supervisada por los profesionales de la educación, que en este caso pues somos nosotros. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta oportunidad de formar parte del Congreso y sin más, pues bueno, tanto Cecilia Latorre como yo os agradecemos vuestra presencia. Un saludo.